¿Sí? Bueno, pues muy buenos días. Me acompaña el secretario general de Empleo, Javier Luna, para comparecer y hacer un análisis de los datos de la encuesta de población activa referentes a este segundo trimestre. Entiendo que los datos ya los conocen, vamos a hacer un repaso por los más importantes. Tenemos que decir que en este trimestre Extremadura tiene 28.300 ocupados más y cuenta con 11.500 parados menos. En cuanto al dato interanual, Extremadura cuenta con 30.000 empleos más y 5.900 parados menos. Tenemos que destacar que el comportamiento de nuestra comunidad autónoma es prácticamente pues un comportamiento que mejora la media española en la mayoría de los indicadores, y esto permite reducir el diferencial de la tasa de paro en un 3,89, situándonos actualmente en un 19,1% de tasa de paro en nuestra región. Hay que destacar que desde el 2008 no estábamos tan cerca a este tanto por ciento. En cuanto a los sectores, voy a empezar hablando de la ocupación. Lidera el crecimiento del empleo en el trimestre la agricultura con 15.700, industria con 6.700 y servicios con 5.500. En el dato interanual lidera el crecimiento del empleo servicios, construcción, industria y agricultura. Situándonos en el paro, el descenso del paro en este último año destaca sobre todo el sector de la construcción, la agricultura y también el sector servicios. En el trimestre hay un fuerte descenso del paro en la agricultura y también en la industria. Tengo que destacar que, a pesar de que este trimestre se han creado 100 autónomos más en nuestra región, hay que destacar un dato negativo y es el interanual en cuanto a autónomos, que seguimos con la pérdida de 8.600 autónomos. Claramente, el impulso del empleo recae sobre todo en los asalariados y, sin embargo, los autónomos siguen sufriendo las consecuencias de esta pandemia de una forma clara, y así lo dicen los datos, ¿no? En los próximos meses lo que vamos a hacer es seguir reforzando las políticas de autónomos. El plan de empleo autónomo se aprobó, salió, de hecho las ayudas, la convocatoria de ayuda de autónomos ya está en la calle y seguiremos sacando los próximos programas. Quería también centrarme en cuanto a colectivos. Quiero destacar la participación de los jóvenes en estos datos. El empleo joven ha crecido en 5.800 en este trimestre y eso pues ha hecho descender la tasa de paro en 12 puntos, es una cifra muy importante. Y también, por otra parte, me gustaría destacar el papel de la mujer, 11.200 mujeres más trabajando en este trimestre. Es verdad que la tasa representa una tasa más elevada que los hombres, pero también hay que decir que actualmente en Extremadura tenemos una cifra de 167.700 mujeres trabajando y representa una de las cifras más altas en los últimos años. En cuanto a todos los datos que os acabo de facilitar, lo más relevante es que el último año Extremadura ha creado 30.000 empleos y nos situamos en una tasa de paro del 19%. Es una cifra histórica, pero evidentemente no queremos relajarnos ni cegarnos con estas cifras, porque si estas cifras son históricas, como bien sabéis, la pandemia también lo es. Y estos 30.000 puestos de trabajo confirman pues, que se puede conseguir una recuperación rápida en Extremadura si seguimos trabajando en la misma línea. Y esto supone seguir combatiendo la crisis sanitaria. Es claro que el impulso de la vacuna en este último trimestre ha sido clave para la recuperación del empleo en nuestra tierra, y somos conscientes también de que esta lucha no ha terminado y que es necesario que sigamos haciendo todos un esfuerzo colectivo para poder doblegar esta quinta ola y hacer todo lo posible para que no vuelva a surgir ninguna otra ola de estas características. En segundo lugar, tengo que destacar las políticas expansivas del gasto público han sido efectivas. Tanto las ayudas de la Junta de Extremadura como del Gobierno central, incluso de la Unión Europea, pues han dado respuesta, y esto hay que destacarlo. Las ayudas generales nuestras como comunidad autónoma, los ERTE, los ceses de actividad,
han dado sus frutos y se está viendo su repercusión en la creación de empleo. Consideramos que han conseguido retener esa caída del empleo y generar una recuperación rápida, sobre todo en este trimestre. Y lo más importante de todo es el enorme esfuerzo de los distintos colectivos, tanto de las empresas, de los autónomos, como de los trabajadores, que son los que han intentado mantener su actividad pese a las enormes dificultades de los tiempos que corren. Y no nos cansaremos, por parte de este Gobierno, de agradecer ese esfuerzo. Y, por otra parte, tenemos como Gobierno y como Administración que dar una respuesta clara, y la respuesta para el futuro inmediato, sin lugar a duda, va a ser reforzar con nuevas políticas de empleo derivados de esos fondos europeos que ya están llegando y que quedan en gran parte también por llegar. Tenemos una gran tarea por delante como Administración y tenemos que seguir apoyando a las empresas, a los autónomos y a los trabajadores para conseguir que este crecimiento se mantenga y entre todos conseguir una recuperación rápida y estable. Quedan por delante tiempos realmente difíciles para el empleo. Esto no está superado, pero para superarlo, sin lugar a duda, tenemos que seguir apoyando al tejido productivo y, sobre todo, al mercado de trabajo. Pese a esta incertidumbre que todavía nos queda por delante, existen buenas perspectivas y lo conocéis, habéis oído hablar. Somos la única comunidad autónoma que en el 2020 han crecido las exportaciones, y esto hay que ponerlo en valor pese a la pandemia. Ahora lo que tenemos que intentar es potenciar ese crecimiento y, sobre todo, que siga generando empleo. También tenemos que destacar que las previsiones de crecimiento que se han hecho de cara a los 2 próximos años, tanto para nuestra comunidad autónoma como a nivel nacional, son buenas, en un crecimiento del PIB de un 5% y un 7%, y esto, sin lugar a duda, va a permitir también crear empleo. Y, sobre todo, el grueso de los fondos Next Generation llegarán al final de lo que es este año y además tendrán una durabilidad hasta el 2023, lo que nos permitirá poner en marcha nuevas políticas de empleo. Por tanto, baja el paro en nuestra región, crece el empleo en 30.000 empleos más en el año, baja la tasa a un 19%. Son datos muy positivos, nos hace ser optimistas ante la posible y rápida recuperación, y toca, sobre todo, mantener el rumbo para combatir la pandemia y apoyar en el empleo en Extremadura, como os decía antes, con más políticas y más fondos. Permitidme esta última reflexión, estamos ante una crisis sin precedentes, en el que la respuesta política es fundamental. Creo que ha habido una respuesta de políticas expansivas, planificadas y, además, oportunas por parte de la autonomía, por parte del Gobierno central y de la Unión Europea, y esto nos tiene que permitir llegar a esa recuperación rápida y que haya nuevas oportunidades en el empleo también en nuestra tierra. Por mi parte, nada más. Si tenéis alguna pregunta, estamos a vuestra disposición. Bien, en cuanto a la iniciativa laboral, ponerla en valor, evidentemente.
Nos parece muy importante que las administraciones locales también hagan una apuesta por el empleo, conocen sus necesidades, conocen su realidad y es muy positivo, y desde aquí lo valoramos muchísimo, que el Ayuntamiento de Navalmoral haya decidido poner en marcha este plan de empleo que sin lugar a dudas beneficiará a los jóvenes de la localidad. Y hay otras iniciativas a nivel autonómico, evidentemente. Hace poquito el presidente y la ministra lo presentaron aquí, el plan de empleo joven a nivel autonómico con 80 millones de euros, que además va a tener una duración de 2 años y un gran porcentaje está destinado precisamente a la inserción laboral y otra parte menor también a la formación para el empleo, que será fundamental de cara a las nuevas oportunidades que se nos brindan en Extremadura. Por tanto, las coordinaciones y el esfuerzo de ambas administraciones son muy importantes para este colectivo. Tenemos que seguir remando en la misma dirección. En cuanto a las unidades, yo los datos que tengo son datos provisionales, en el sentido que luego quedan otros pasos que dar en cuanto a las comisiones, y la propuesta es reducir en Badajoz 13 y en Cáceres 11, por tanto, el total de lo que nosotros tenemos encima de la mesa son 24 unidades o grupos. A ver, sabéis que Extremadura tiene un problema de natalidad, igual que el resto de comunidades autónomas. Aquí quizás, además, un poquito más fuerte, lo estamos notando, y se reduce en función de la media de la pública. Si en la pública se reduce porque no hay niños, no podemos mantener en la concertada, si no hay niños, ese esfuerzo. Tendremos que reducir en la media que se está reduciendo en la concertada. De hecho, hay un decreto que lo regula y esto está siendo así. Por tanto, no debería de haber más polémica. Aquí no es cuestión de reforzar una más otra. Aquí estamos haciendo un esfuerzo muy importante en este año también de COVID, pero es una realidad la falta de natalidad y hay que tomar medidas tanto en una como en otra. ¿Alguna pregunta más? Hola. Hace unos días el TSJ rechazó el recurso de la Junta también en educación para el pago de la retroactividad a los docentes. ¿Me podría hacer una valoración de esto y un poco cuáles son las perspectivas de este proceso judicial de aquí a los próximos meses? ¿Te refieres al último fallo? En este sentido, me parece que son dos individuales, el reconocimiento a esa retroactividad, y nosotros, evidentemente, según nos indican los servicios jurídicos, pues reconocemos esa retroactividad. Que hay una polémica por parte de un sindicato en el que quiere que se reconozca de oficio a unas 1.500 personas directamente por la Administración, pero nosotros no podemos hacer eso. O sea, nosotros tenemos que ir reconociendo según los pasos que nos digan los servicios jurídicos. En este caso hay una sentencia en la que se reconoce a estas dos personas como personas individuales esa retroactividad, y nosotros evidentemente acataremos, como no puede ser de otra manera. Ahora, muy distinto es lo que nos pide el sindicato en cuanto a que se haga de oficio y que se reconozca aproximadamente a 1.500. Aquí hay unos servicios jurídicos y nosotros tenemos que seguir un procedimiento. Como Administración lo estamos haciendo. A ver, compañero del periódico Extremadura, que está telemática, ¿alguna pregunta? No, parece que no. ¿Alguna pregunta más vosotros? Nada. Pues nada, muchas gracias. Gracias.